Allá afuera, la carretera parece una cinta de seda negra lanzada sobre el desierto. La mayoría de las noches está vacía, pero a veces se ve un solo faro moviéndose demasiado rápido, atravesando la oscuridad sin ningún sonido de motor. La primera vez que lo vi, me quedé paralizado. Mi jefa, una mujer llamada María que ha manejado este lugar durante 40 años, simplemente caminó con calma hacia la puerta principal, la abrió de par en par y encendió la luz del porche. Me miró y dijo, no te escondas de eso, solo tienes que dejar que te vea para que sepa que puedes seguir de largo. Me llamo Danny Valdés y he trabajado en el restaurante de carretera de María durante 8 meses. El lugar está ubicado en la autopista 170, unos 20 minutos al este de Presidio, Texas, justo donde el desierto empieza a tragarse todo. María compró esta vieja gasolinera remodelada en 1984 y la convirtió en los locales llaman la última buena comida antes de México. El edificio tiene ese aspecto desgastado de adobe con un techo de metal corrugado que suena como un tambor de acero cuando sopla el viento. Terminé aquí después de que mi equipo de construcción finalizó un trabajo instalando torres de telecomunicaciones cerca de Marfa. La mayoría de los muchachos regresaron a San Antonio, pero yo estaba teniendo problemas en casa. Mi exesposa, Linda, seguía llamando, amenazando con llevarse a mi hija, Emma, aún más lejos del suburbio de Austin al que se habían mudado. Así que cuando María mencionó que necesitaba ayuda con el turno de la cena y el turno nocturno, quedarme parecía lo más sensato. El restaurante tiene carácter, eso hay que reconocerlo. El comedor principal cuenta con 6 cabinas con asientos de vinilo rojo agrietado, una barra con 8 taburetes y paredes cubiertas de placas de matrícula antiguas de todos los estados. Hay una rocola en la esquina, una auténtica Wurlitzer de los años 70 que María mantiene llena de música country clásica y regional. La cocina está separada por una ventanilla desde donde se puede ver a María hacer magia con los migas, el chicken fried steak y los mejores tacos de desayuno de este lado del Río Grande. Nos visitan camioneros, en su mayoría personas que van o vienen del cruce fronterizo en Presidio. Algunos agentes de la patrulla fronteriza pasan durante los cambios de turno. Ocasionalmente, turistas que conducen por la carretera del río llegan medio muertos del calor, agradecidos por nuestra unidad de aire acondicionado industrial que suena como un tren de carga pero mantiene el lugar lo suficientemente fresco para funcionar. María tiene el cabello canoso recogido en un moño apretado, manos curtidas que se mueven como rayos cuando cocina y unos ojos que parecen verlo todo. Ha vivido toda su vida en esta zona, habla español e inglés con igual fluidez y conoce a todas las familias locales desde hace 3 generaciones. Cuando me contrató, dijo que le recordaba a su hijo, Miguel, que murió en Irak en 2007. Las primeras semanas fueron bastante normales. Aprendí la rutina, preparación en las tardes, servicio de cena de 5 a 10 y luego mantener el lugar abierto para viajeros nocturnos hasta el amanecer. María me enseñó a manejar la vieja caja registradora, dónde guarda los tanques de propano para la parrilla y cómo reiniciar los disyuntores cuando el antiguo sistema eléctrico se satura. Pero todo cambió aquella noche del faro. Llevaba 3 semanas en el trabajo. María acababa de servir la cena a una familia de 4, turistas de Dallas que se habían perdido tratando de encontrar las aguas termales en Big Bend. Sus hijos no dejaban de mirar la cabeza de venado montada sobre la barra, susurrando si acaso sus ojos de vidrio se movían cuando no los veían. Yo estaba limpiando las mesas cuando vi el faro, tal vez a medio kilómetro por la carretera. Al principio pensé que era una motocicleta, pero a medida que se acercaba algo no cuadraba. La luz era demasiado brillante, demasiado constante, y no se escuchaba el rugido de ningún motor resonando en el silencio del desierto. María, la llamé, señalando la ventana. Ella levantó la vista del dinero que contaba, vio lo que señalaba y de inmediato dejó el efectivo a un lado. Sin decir palabra, caminó hacia la puerta, encendió la luz del porche y salió. La luz se acercaba rápidamente, ya a unos 50 metros. Danny, ven aquí.
dijo con voz tranquila pero firme. Me uní a ella en el porche cubierto. El faro se movía en línea recta por el centro de la carretera, sin desviarse como lo haría un vehículo normal. Cuando pasó justo frente al restaurante, sentí calor en la cara, no del aire veraniego, sino de lo que fuera que generaba esa luz. La familia de turistas pegó sus rostros a la ventana, señalando y tomando fotos con sus celulares, pero sus cámaras solo captaron oscuridad. Después de que la luz desapareció por una subida en la carretera, María se volvió hacia mí. Es hora de que aprendas algunas cosas sobre trabajar aquí. Volvimos adentro. La familia de Dallas se quejaba de que sus teléfonos habían dejado de funcionar, a que todas las fotos de la cena se habían dañado. María les regaló la comida y los despidió con el tanque lleno y direcciones hacia la interestatal. Una vez que se fueron, cerró con llave la puerta principal y giró el cartel de cerrado, aunque apenas eran las 9:30. Siéntate, dijo, señalando la cabina más cercana a la cocina. Me deslicé en el asiento de vinilo agrietado mientras ella servía 2 tazas de café de la cafetera que mantenía encendida toda la noche. El café de aquí es lo suficientemente fuerte como para despertar a los muertos. Es una mezcla especial que encarga a un tostador en El Paso. Mi abuela abrió un restaurante en este mismo lugar en 1952. Empezó a contar mientras se sentaba frente a mí. Era solo un pequeño café con 4 mesas y una plancha. La carretera era diferente entonces. Más tráfico, más gente viajando entre los pueblos fronterizos, pero incluso entonces había visitantes. Sacó un papel doblado amarillento por el tiempo de debajo de la caja registradora. Cuando lo desplegó, vi una lista escrita con letra cursiva cuidada, algunas líneas en inglés, otras en español. Estas son las reglas que escribió mi abuela. Su madre se las dijo a ella y su abuela antes que eso. Se han actualizado con los años, pero las reglas básicas nunca cambian. Me incliné para leer el papel, pero María levantó la mano. Primero necesitas entender por qué existen. Este tramo de carretera está sobre tierra antigua. Senderos de caza comanches, rutas coloniales españolas, caminos de contrabandistas de la Revolución. Mucha gente ha muerto aquí a lo largo de los siglos. Algunos de ellos no se han ido. La rocola hizo clic por sí sola, cambiando de disco. Patsy Cline empezó a cantar Crazy, su voz flotando por el comedor vacío. El faro que viste esta noche, ese es Morales. Traficaba droga desde Ojinaga en 1987, montado en una Harley Davidson con un solo faro. La patrulla fronteriza lo persiguió durante 60 millas antes de que se estrellara en un arroyo seco, unos 8 kilómetros al este de aquí. La moto explotó, lo quemó vivo. María sorbió su café, observando mi reacción. Ahora recorre esa misma ruta cada pocas semanas, buscando a los hombres que lo mataron. La luz del porche le permite ver que no somos ellos. Si te escondes, si apagas las luces e intentas esperar a que se vaya, asumirá que eres culpable de algo. Me quedé mirando las reglas escritas en el papel tratando de procesar lo que ella me estaba diciendo. ¿Estás diciendo que eso fue un fantasma? Estoy diciendo que este lugar está entre mundos, Danny. Siempre lo ha estado. Y si quieres seguir trabajando aquí, necesitas seguir estas reglas, exactamente como están. Sin excepciones, sin atajos, sin pensar que sabes más. Deslizó el papel por la mesa. Léelas esta noche. Mañana empezaré a enseñarte qué significa cada una. Tomé la lista, sintiendo el peso de las décadas en el papel arrugado. La primera regla estaba escrita con tinta azul desvaída. Siempre reconoce al jinete. Nunca te escondas de su luz. Afuera, un coyote aulló en la distancia, su llamado rebotando en las colinas rocosas que nos rodeaban como antiguos guardianes. Pasé esa noche leyendo las reglas de María a la luz de la vieja lámpara del escritorio en la oficina trasera. El papel se sentía frágil en mis manos, como si pudiera deshacerse si no tenía cuidado. Algunas reglas eran directas. Nunca sirvas a nadie que pague con monedas de plata. Otras eran más crípticas. Si la rocola toca la llorona 3 veces seguidas, cierra la cocina de inmediato. A la noche siguiente, María comenzó mi verdadera educación. Regla número 2, dijo, señalando la lista mientras preparábamos el servicio de cena. Nunca sirvas a nadie que pague con monedas de plata. ¿Sabes por qué?
Negué con la cabeza mientras cortaba cebollas para la salsa verde de esa noche. Porque las monedas de plata significan que están pagando con dinero colonial español, reales, piezas de a 8, ese tipo de cosas. Y cualquiera que esté pagando con monedas tan antiguas ha estado muerto desde antes de que este edificio existiera. Abrió la caja registradora y me mostró una pequeña caja de madera escondida debajo del cajón de dinero. Dentro había unas 20 monedas de plata ennegrecidas por el tiempo. Cada pocos años, alguien entra y trata de pagar con estas. Tomas la orden, sirves la comida, aceptas el pago y colocas las monedas en esta caja. Pero nunca, y digo nunca, les das cambio. Los muertos no necesitan cambio. Y si intentas engañar a la muerte, se lo toma muy mal. La hora de la cena estuvo tranquila esa noche. Un par de agentes de la patrulla fronteriza pasaron por Café y Pay, hablando en voz baja sobre huellas extrañas que habían encontrado cerca del río. Huellas humanas que simplemente terminaban en medio de una franja de arena, como si alguien se hubiera desvanecido en pleno paso. A las 9:15, un camionero llamado Héctor llegó con su tráiler de 18 ruedas transportando muebles desde una fábrica en Juárez. Era un cliente habitual, siempre pedía lo mismo: carne guisada, frijoles, arroz y una tortilla. A María le caía bien porque dejaba buena propina y nunca causaba problemas. Pero esa noche, algo era diferente en Héctor. Su sonrisa habitual había desaparecido y sus manos temblaban al sacar su cartera. ¿Estás bien, hermano?, preguntó María mientras dejaba su plato. Tuve un viaje raro desde el cruce, dijo, cortando la carne con más fuerza de la necesaria. Seguía viendo cosas en mis espejos que no estaban ahí cuando volteaba. Y como a 10 millas de aquí, juro que escuché a mi madre llamándome por mi nombre. La expresión de María se volvió seria. ¿Tu madre ya tiene tiempo de haber fallecido? 6 años el mes que viene. María desapareció en la cocina y regresó con un pequeño manojo de hierbas secas atadas con hilo rojo. Cuelga esto del espejo retrovisor. No lo bajes hasta que llegues a donde vas. Héctor aceptó el paquete sin hacer preguntas. Por aquí, uno aprende a no cuestionar los remedios que han mantenido viva a la gente por generaciones. Después de que se fue, María se volvió hacia mí. Esa es la regla número 4. Ayuda a los vivos a protegerse de los muertos. A veces, este lugar atrae cosas que no deberían estar caminando por aquí. Cuando eso pasa, ayudamos como podemos. La rocola se encendió sola, pasando canciones de Johnny Cash, Freddie Fender y luego se detuvo en una que no reconocí. Algo en español con la voz de una mujer que sonaba como el viento a través de vidrio roto. ¿Esa es?, empecé a preguntar. La Llorona, confirmó María. Pero solo una vez, así que estamos bien. Si suena 3 veces seguidas, eso significa que está cerca, y cerramos la cocina hasta el amanecer. Comenzó a limpiar la plancha, raspando la grasa y los restos del día. Mi abuela la vio una vez, allá por los años 60. Dijo que estaba parada en el estacionamiento a las 3 de la mañana, mirando por las ventanas a los clientes adentro. Pelo empapado, vestido blanco, todo el paquete. ¿Y qué hizo tu abuela? Apagó todas las luces excepto la de la caja registradora, cerró con llave y obligó a todos a quedarse quietos hasta el amanecer. A la Llorona no le gustan las luces brillantes, pero puede esperar toda la noche si cree que hay algo adentro que vale la pena llevarse. La canción terminó y la rocola quedó en silencio. Afuera, la noche era tan tranquila que podía escuchar los latidos de mi propio corazón. A las 10:30 entró nuestra última clienta de la noche. Era una mujer que nunca había visto antes. Tendría unos 40 años, cabello oscuro recogido en una coleta simple y ropa que parecía cara pero práctica. Eligió la cabina más cercana a la puerta y pidió café negro y una rebanada del pastel de coco de María. Cuando le llevé su pedido, me entregó el cambio exacto. 3 monedas de plata que parecían más antiguas que cualquier cosa que hubiese visto en mi vida. Mis manos comenzaron a sudar mientras recordaba la regla número 2. Llevé las monedas a María, quien las examinó brevemente antes de asentir y colocarlas en la caja de madera. ¿Todo bien con su pedido?, pregunté en voz baja. No está causando problemas, respondió María. Solo está de paso. Miré hacia la mujer.
Comía su pastel despacio, metódicamente, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Cuando terminó, se puso de pie, alisó su falda y caminó hacia la puerta, pero en lugar de salir, simplemente se desvaneció, como humo disolviéndose en el aire quieto. La cabina donde había estado sentada estaba vacía. El plato y la taza de café habían desaparecido, como si nunca hubieran estado allí. María, dije en un susurro. Lo vi, respondió con calma. Por eso tenemos las reglas, Danny. Algunos clientes no están del todo vivos, pero tampoco son peligrosos. Solo necesitan un lugar donde descansar un momento antes de continuar su camino. María me entregó un trapo húmedo y señaló una de las mesas. Limpia bien esa mesa. A veces dejan cosas atrás. En su mayoría recuerdos. No querrás tocar eso por accidente. Mientras pasaba el trapo por el asiento de vinilo, mis dedos se estremecieron de frío, y por un segundo escuché risas de niños. Un sonido que venía de algún lugar lejano, de hace mucho tiempo. Bien, dijo María cuando terminé. Estás aprendiendo. Regla número 3. Respeta a todos los clientes, vivos o muertos. Todos pagan sus deudas, de una forma u otra. El resto del turno transcurrió en silencio. María me enseñó cómo preparar la taberna para los clientes nocturnos. Camioneros que necesitaban descansar, viajeros perdidos y, en ocasiones, cosas más difíciles de clasificar. Mañana por la noche te enseñaré sobre los espejos, dijo mientras cerrábamos al amanecer. Y Danny, empieza a llevar esto contigo. Me entregó una pequeña cruz de plata en una fina cadena. No era elegante, solo un metal sencillo que, a pesar del frío matinal, se sentía cálido. Pertenecía a mi hijo, dijo. No lo detendrá todo, pero ayudará. Mientras conducía de regreso a mi pequeño remolque en las afueras de Presidio, no podía dejar de pensar en la mujer que había pagado con monedas de plata. Algo en su rostro me resultaba familiar, aunque estaba seguro de no haberla visto antes. No fue hasta que me estaba quedando dormido que comprendí por qué. Se parecía exactamente a la mujer de la fotografía descolorida que colgaba detrás del mostrador de la taberna. La abuela de María, quien había abierto el primer restaurante en ese mismo lugar hacía 70 años. A la noche siguiente, María cumplió su promesa sobre los espejos. Antes de que comenzara el servicio de la cena, me llevó al pasillo trasero donde estaban los baños. Había pasado por esa zona decenas de veces, pero nunca me había detenido a observar con detalle. Mira los espejos, me dijo, señalando el que estaba sobre el lavabo del baño de hombres. A simple vista parecía normal, un espejo envejecido enmarcado en madera. Pero al observarlo más detenidamente, noté algo extraño. El reflejo mostraba el baño con precisión, pero siempre había una sombra en la esquina que no correspondía con nada en la habitación real. Todos los espejos en este lugar son iguales, explicó María. Muestran cosas que aún no han ocurrido o que ya pasaron. Regla número 5. Nunca confíes en lo que ves en los espejos después de la medianoche. Me llevó por toda la taberna, señalando cada superficie reflectante. El espejo detrás de la barra, el del baño de mujeres, incluso el cromo pulido de la cafetera. Todos mostraban pequeñas discrepancias. Una figura de pie donde no había nadie, espacios vacíos donde debería haber personas. ¿Por qué los conservan? Pregunté, porque son advertencias útiles. Si ves a alguien en el espejo que no está en la sala, significa que está por llegar. Si ves un espacio vacío donde hay un cliente sentado, significa que ya se fue y estás viendo un eco. Esa noche, la hora de la cena comenzó temprano. Un grupo de estudiantes de geología de la Universidad Estatal Sul Ross se detuvo al regresar de una excursión de investigación cerca del cañón de Santa Elena. Estaban entusiasmados, hablando sobre formaciones rocosas y depósitos fósiles, completamente ajenos al hecho de que uno de ellos, un joven con una gorra de béisbol de Sul Ross, no proyectaba reflejo en el espejo detrás de su mesa. Capté la mirada de María y asentí hacia el espejo. Ella lo miró, vio lo mismo que yo y negó sutilmente con la cabeza. Los atendimos con normalidad, pero noté que María le sirvió al joven más salsa y una porción extra de arroz. Combustible para el viaje, me susurró al pasar por la cocina. Después de que se marcharon, María me explicó, a veces hay personas que ya están muriendo y no lo saben. Accidentes, infartos, cosas así.
Los espejos nos muestran su verdadero estado. No podemos cambiar lo que viene, pero podemos asegurarnos de que tengan una buena última cena. A eso de las 20:30, una camioneta familiar entró al estacionamiento. Joe Sandoval bajó, caminando más lento de lo normal. Joe tenía un pequeño rancho a unos 24 kilómetros al sur, donde criaba ganado y caballos para las patrullas fronterizas montadas. Venía a la taberna desde que María la abrió, y ella siempre se alegraba de verlo. Esta noche era diferente. Joe parecía exhausto y, cuando se sentó en su lugar habitual en la barra, pude ver las ojeras profundas bajo sus ojos. ¿Semana difícil?, preguntó María mientras ya empezaba a preparar su platillo habitual, pechuga de pollo a la parrilla con frijoles pintos y tortillas de maíz. Semana extraña, respondió Joe. Perdí 3 cabezas de ganado. Las encontré esta mañana en el pastizal del sur, pero Danny, estaban vacías, como si algo les hubiera drenado toda la sangre. María le sirvió el plato y le vertió una cerveza. ¿Alguna pista?, preguntó. Eso es lo raro, ni huellas de coyote ni señales de puma, solo unos agujeros en el suelo perfectamente redondos del tamaño de una lata de café. Y eran profundos. Tiré una piedra en uno y no escuché que tocara fondo. Estaba rellenando el balde de hielo, pero me detuve para escuchar. Esto sonaba como algo relacionado con las reglas. ¿Cuántos agujeros?, preguntó María. 7, todos en línea recta, apuntando hacia la carretera. La expresión de María se endureció. Joe, necesito que me escuches con atención. No regreses a ese pastizal por lo menos en una semana. Guarda tus caballos en el granero por las noches. Y si escuchas sonidos de excavación después del anochecer, no investigues. Fue hasta la caja registradora y sacó una pequeña bolsa de sal gruesa. No era sal de mesa, sino algo que parecía sal de roca mezclada con hierbas. Espárcela alrededor de tu casa y del granero, todo el perímetro, sin dejar huecos. Y si ves que aparecen más agujeros, llámame de inmediato. Joe aceptó la sal sin hacer preguntas. Por aquí, cuando María Delgado te daba consejos sobre cómo proteger tu ganado, tú los seguías. Después de que se fue, le pregunté a María sobre los agujeros. Regla número 6, dijo, mostrándome la lista de nuevo. 7 agujeros en línea significan que la luna de la cosecha trae hambre. Hay algo que vive muy profundo bajo tierra, más antiguo que los comanches, más que los españoles. La mayoría de los años permanece dormido, pero cada pocas décadas, cuando la luna es propicia, envía recolectores. Señaló un calendario en la pared. Yo había estado tan concentrado en aprender la rutina diaria que no había notado que se acercaba la luna llena. Faltan 3 días, dijo. Intentará alimentarse de lo que pueda encontrar. Ganado, venados, a veces personas que se alejan demasiado de las luces. Los agujeros son su forma de absorber la vida. La rocola volvió a sonar, esta vez con una vieja melodía de conjunto de Estavón Steve Jordan. La melodía del acordeón llenó el comedor, alegre y brillante, en un contraste marcado con lo que estábamos hablando. ¿Cómo sabes todo esto?, pregunté. Mi abuela llevaba diarios, anotaba todo lo que ocurría aquí, todo lo que aprendía de la gente que venía antes. Yo he seguido agregando cosas durante 40 años, señaló la oficina del fondo. 3 archivadores llenos de notas, dibujos, fechas en que ocurrieron cosas, patrones. Entró una nueva clienta, una mujer de unos 60 años, con una chaqueta de mezclilla deslavada y botas vaqueras que ya habían vivido sus mejores épocas. Caminaba con el paso cuidadoso de quien lleva años lidiando con las rodillas. «Buenas noches, Elena», llamó María. Elena Moreno era dueña de una pequeña tienda en Redford, a unos 48 kilómetros río abajo. Vendía víveres, propano y licencias de caza a las familias ganaderas dispersas por la zona. Esta noche ella parecía preocupada. «María, necesito hablar contigo», dijo Elena, sentándose en una mesa al fondo. Le llevé un café y la escuché mientras me explicaba que varios de sus clientes habían reportado sueños extraños. Siempre el mismo sueño. Estaban de pie en sus patios por la noche, mirando hacia agujeros en el suelo y sintiendo un impulso abrumador de acostarse y acercar la cara a las aberturas. 3 familias diferentes tuvieron el mismo sueño, dijo Elena, y todas viven a menos de 16 kilómetros de la propiedad de Joe Sandoval.
María asintió con gravedad. Está empezando temprano esta vez. Usualmente tenemos más advertencia. Fue a la oficina y regresó con un cuaderno gastado y un bolígrafo. Necesito los nombres y direcciones de todos los que hayan tenido el sueño. Necesitamos llevarles sal antes de mañana por la noche. Mientras María y Elena trabajaban en su lista, vi algo en el espejo detrás de la barra. Mi reflejo estaba ahí, pero detrás de mí había una figura que no reconocía. Un hombre alto, vestido con ropa anticuada, señalando hacia la puerta principal. Me giré, pero no había nadie. Al volver a mirar el espejo, la figura había desaparecido. María, dije en voz baja. Ella levantó la vista de sus notas, siguió mi mirada hacia el espejo y frunció el ceño. ¿Qué viste? Un hombre señalando la puerta, vestido como alguien de hace mucho tiempo. Descríbelo. Alto, tal vez 1,90 m, cabello oscuro, bigote, llevaba chaleco y camisa blanca, con botones plateados en el chaleco. Elena y María intercambiaron miradas. Ese es Samuel Morrison, dijo Elena. Tenía un puesto de intercambio aquí en la década de 1890. Solo aparece cuando algo grande está por suceder. María cerró su cuaderno y se levantó. Elena, tenemos que movernos más rápido de lo que pensaba. ¿Puedes empezar a hacer llamadas esta noche? Ya lo tenía planeado. Discutieron las rutas de distribución de la sal, qué familias vivían más cerca de los agujeros y quiénes tenían vehículos capaces de manejar los caminos ásperos del rancho. Las observé trabajar. 2 mujeres que habían dedicado su vida a proteger una comunidad que probablemente nunca sabría cuán cerca había estado del peligro. Alrededor de las 11, Elena se fue para comenzar su recorrido. La taberna estaba vacía, salvo por nosotras, pero yo seguía mirando los espejos. Samuel Morrison no volvió a aparecer, pero las sombras en las esquinas parecían más oscuras de lo normal, y 2 veces creí escuchar rasguños provenientes desde debajo del suelo. Mañana cerramos temprano, dijo María mientras terminábamos de limpiar, y mañana por la noche aprenderás la regla número 7. Me entregó una bolsa extra de sal mezclada con hierbas. Para tu tráiler, todo alrededor, como le dije a Joe. Mientras conducía a casa, no podía dejar de pensar en los agujeros que Joe había descrito. 7 círculos perfectos, apuntando hacia la autopista como una especie de flecha. En el retrovisor, las luces de la taberna se hacían cada vez más pequeñas, pero nunca desaparecieron del todo, incluso después de que debieron haber quedado ocultas tras las colinas. Al llegar a mi tráiler, bajé y caminé por el perímetro, esparciendo la sal de María en una línea continua alrededor de los cimientos. Los cristales reflejaban la luz de la luna, creando una barrera. Pese a ser solo una mezcla de condimentos y plantas secas, se sentía sólida. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos soñaba con agujeros en el suelo y el sonido de algo grande moviéndose por túneles bajo el desierto. Al día siguiente, María cerró la taberna a las 18 en lugar de nuestro horario habitual de las 22. Había pasado la tarde al teléfono con Elena y otros vecinos, coordinando la distribución de la sal. Cuando el último cliente se fue, cerró la puerta principal con llave y giró el cartel a cerrado. Es hora de que aprendas la regla número 7, dijo, sacando un juego de llaves que nunca antes había visto. Y la regla número 8. Me llevó a una puerta detrás de la cocina que yo creía que era solo otro armario. La llave giró con un clic pesado y al abrirse vi unas escaleras que descendían a la oscuridad. Mi abuelo cavó este sótano en 1954, explicó María, encendiendo un interruptor de luz. No para guardar comida o vino, sino para esconderse. El sótano era más grande de lo que esperaba, quizá de 6 por 9 metros, con paredes de piedra y piso de concreto. A lo largo de una pared, estantes de madera sostenían frascos con hierbas, sales y líquidos que no pude identificar. En la pared opuesta había fotografías, recortes de periódicos y mapas dibujados a mano que se remontaban décadas atrás. Regla número 7. Cuando salga la luna de la cosecha, permanece bajo tierra hasta el amanecer, dijo María señalando un calendario grande en la pared. Regla número 8. Confía en las fotografías, no en tu memoria. Me llevó a ver la colección de imágenes.
La mayoría eran en blanco y negro, mostrando la taberna y sus alrededores en diferentes épocas, pero entre ellas había fotos que me pusieron la piel de gallina. Una mostraba la autopista de noche, pero en lugar de asfalto, la carretera parecía hecha de algo que se retorcía y se movía. Otra mostraba lo que parecía ser el comedor de la taberna, excepto que cada cliente tenía cuencas vacías en lugar de ojos, y sus bocas estaban demasiado abiertas. Las cámaras captan lo que realmente está ahí, explicó María. Tu mente intenta protegerte mostrándote lo que cree que puedes soportar, pero durante ciertos momentos, como mañana por la noche, esas barreras protectoras se debilitan. Sacó una cámara Polaroid de los años 80. Pertenecía a mi hijo, Miguel. Le interesaba la fotografía antes de enlistarse. Empezó a documentar las cosas extrañas que ocurrían aquí. Me entregó una foto con la fecha del 15 de octubre de 2003, luna de la cosecha. Mostraba el estacionamiento frente a la taberna, pero en lugar de grava y tierra, el suelo estaba cubierto de agujeros redondos, todos perfectamente lisos y negros como petróleo. Entre los agujeros había figuras vestidas con ropa antigua, hombres y mujeres que parecían salidos del siglo XIX. Cada luna de la cosecha regresan, dijo María. Las personas que murieron aquí a lo largo de los siglos son atraídas por la misma fuerza que crea los agujeros. La mayoría son ofensivos, solo espíritus confundidos buscando algo familiar. Pero algunos... Me mostró otra fotografía. En esta, una figura alta con un abrigo negro estaba junto a la puerta principal de la taberna. Donde debía estar su rostro solo había piel lisa, sin rasgos. El recolector, dijo en voz baja, aparece cada pocos años. Se lleva a los que se acercan demasiado a los agujeros. No sabemos a dónde los lleva, pero nunca vuelven a ser vistos. Un escalofrío recorrió el sótano, a pesar del calor que hacía afuera. ¿Cómo sabes que todo esto funciona? La sal, esconderse. Porque llevo haciéndolo 40 años y sigo viva, respondió, señalando las fotografías. Mi abuela, mi madre y yo, 3 generaciones de mujeres manteniendo este lugar en pie y esta comunidad a salvo. Me llevó a una esquina donde había varios catres de campamento con mantas y almohadas. Mañana por la noche dormiremos aquí abajo. Cualquiera que busque protección puede unirse. Las paredes de piedra y la bendición que mi abuela puso en este lugar mantienen al recolector fuera. ¿Bendición? María señaló unos símbolos tallados en la piedra, una mezcla de imágenes religiosas coloniales españolas y lo que parecían ser pictogramas indígenas. Mi abuela se casó con un hombre comanche en 1955. Su abuelo le enseñó las antiguas formas de protegerse de las cosas que cazan en la oscuridad. Subimos nuevamente y María me mostró cómo preparar la taberna para lo que ella llamaba la noche de la cosecha. Todos los espejos debían cubrirse con paños blancos, la rocola debía ser desenchufada, y lo más importante, todas las luces del edificio, excepto las del sótano, debían apagarse. La luz atrae al recolector, explicó, pero la oscuridad hace que los agujeros tengan hambre. Es un equilibrio. Mientras trabajábamos, ella me habló de lunas de cosecha pasadas. En 1987, un grupo de estudiantes universitarios ignoró las advertencias y acampó cerca del río. Solo 2 fueron encontrados a la mañana siguiente y no recordaban qué les había pasado a sus amigos. En 1999, un camionero se detuvo por café a pesar de los intentos de María por disuadirlo. Su camión fue hallado abandonado a 5 kilómetros por la carretera, con el motor encendido, pero él había desaparecido. La cosa que está bajo tierra no es exactamente malvada, dijo María mientras cubríamos el último espejo. Solo tiene hambre, como un oso que despierta de la hibernación. Pero el recolector es distinto. Él elige a sus víctimas. Alrededor de las 18, Alma llegó con su camioneta cargada de provisiones, más sal, agua embotellada, sándwiches y un termo de café lo suficientemente fuerte para mantenernos despiertos toda la noche. Detrás de ella llegaron Joe Sandoval y su esposa Carmen, seguidos por la familia Ramírez de un rancho cerca de Candelaria. ¿Más agujeros?, preguntó María a Joe. ¿14 ahora?, respondió con seriedad, y están haciéndose más grandes. Podría meter un barril de 200 litros en el más nuevo. María asintió y guió a todos al interior.
Explicó las reglas a los recién llegados mientras yo ayudaba a bajar sacos de dormir y mantas al sótano. El espacio se sentía abarrotado con 8 adultos y 3 niños, pero nadie se quejaba. Cuando cayó por completo la oscuridad sobre el desierto, María apagó las luces principales. Nos reunimos en el sótano y ella repartió cámaras Polaroid a cada uno. Si ven algo que no parece correcto, tomen una foto, instruyó. No confíen en lo que ven sus ojos, confíen en la cámara. Alrededor de la medianoche escuchamos los primeros sonidos, un zumbido bajo que parecía venir del suelo mismo. Los niños se acurrucaron junto a sus padres mientras los adultos revisaban las fotos que tomaban de esquinas vacías y entradas. La señora Ramírez me pasó su cámara. La foto que acababa de tomar mostraba las escaleras del sótano, pero en la imagen había alguien de pie en lo alto. Una mujer con un vestido blanco y el cabello oscuro cubriéndole el rostro. «No hay nadie allí», susurré, mirando las escaleras reales. «Sí la hay», dijo María al observar la foto. «Es Isabella Vega. Murió en un accidente automovilístico en la carretera en 1962. Siempre vuelve durante las lunas de cosecha buscando a sus hijos». El zumbido se intensificó, acompañado de sonidos de rasguños desde arriba. Algo se movía en el piso superior, pero no eran pasos. Sonaba más bien como si arrastraran algo por el suelo. Elena tomó otra foto, esta vez apuntando al techo. Cuando se reveló, vimos formas moviéndose en la oscuridad sobre nosotros. Figuras largas y delgadas que se retorcían como serpientes. «Tuberías de alimentación», explicó María en voz baja. «La cosa bajo tierra las envía por los agujeros para buscar fuerza vital». El hijo de Joe, que tendría unos 10 años, tiró de la camisa de su padre. «Papá, algo está rascando la puerta». Todos miramos hacia la entrada del sótano. El sonido era rítmico, paciente, como uñas sobre madera. María hizo una señal para que guardáramos silencio y tomó una foto de la puerta. La imagen revelada mostraba a una figura alta, con un abrigo negro, de pie justo afuera. Su rostro, sin rasgos, estaba dirigido hacia la cámara. Detrás de él, las tuberías se retorcían en el aire como tentáculos buscando. El recolector nos había encontrado. «¿Cuánto falta para el amanecer?», susurró Carmen. 4 horas, respondió María tras mirar su reloj. El rasguño continuaba. A veces detenía por minutos largos antes de reiniciarse. Cada vez que alguien tomaba una foto de la puerta, el recolector seguía allí, esperando con la paciencia de algo que tiene todo el tiempo del mundo. Alrededor de las 3, el pequeño Tommy Ramírez se quedó dormido a pesar de los sonidos. Su madre intentó despertarlo con suavidad, pero no respondió. Cuando Elena le tomó una foto, vimos algo que hizo que a todos se nos helara la sangre. En la imagen, delgadas hebras negras descendían del techo, extendiéndose hacia Tommy como dedos que intentaban agarrarlo. Las tuberías de alimentación habían encontrado una forma de atravesar la protección de las bendiciones. María se movió más rápido de lo que la había visto jamás. Tomó un frasco de vidrio de un estante, lleno con lo que parecía vidrio triturado mezclado con cenizas, y esparció su contenido en un círculo alrededor de Tommy. Las hebras en la fotografía se retorcieron, alejándose del niño como si se hubieran quemado. «¿Qué es eso?», preguntó Carmen, aferrando a su hijo. «Huesos bendecidos molidos y ceniza de salvia», respondió María, revisando el contenido que quedaba en su frasco. «Es la reserva de emergencia de mi abuela, pero no tengo suficiente para protegernos a todos si más tuberías atraviesan». Joe examinaba su propia fotografía del techo. «María, mira esto». En su imagen, las tuberías no buscaban al azar. Seguían patrones específicos, convergiendo en áreas donde la gente respiraba con dificultad o donde los corazones latían más rápido. Podían percibir la fuerza vital incluso a través de las barreras protectoras. «Todos deben ralentizar su respiración», indicó María. «Respiraciones profundas y lentas. Manténganse lo más tranquilos posible». Elena tomó otra foto de las esquinas del sótano. La imagen revelada mostraba de nuevo a Isabella Vega, pero esta vez no estaba sola. Un hombre con uniforme de la patrulla fronteriza estaba junto a ella. Su rostro era una máscara de confusión. Detrás de ellos, más figuras se reunían. Docenas de personas con ropa de distintas épocas.
La luna de cosecha los está trayendo a todos de vuelta, dijo María con gravedad. Todos los que murieron en este tramo de carretera en el último siglo. Los rasguños en la puerta habían cesado, pero eso se sentía aún peor que cuando ocurrían. En el silencio pudimos oír nuevos sonidos. Pasos caminando arriba, varios conjuntos de pisadas en distintas direcciones. La pequeña Sofía Ramírez, de unos 8 años, señaló hacia la esquina más lejana del sótano. «Abuela, ¿quién es esa señora?» Todos volteamos. En la esquina estaba una mujer anciana con un vestido azul desteñido, el cabello gris recogido en un estilo antiguo. Sonreía suavemente y le hacía señas a Sofía. «No la mires», dijo María rápidamente, colocándose entre Sofía y la aparición. «No es tu abuela». Pero cuando Elena tomó una foto de la esquina, esta mostró solo un espacio vacío. Algunos espíritus pueden aparecer directamente a los ojos vivos durante las lunas de cosecha, explicó María. Pero no están realmente aquí. Son ecos, tratando de atraer a los vivos a seguirlos. Carmen seguía tomando fotos de su hijo dormido. En cada imagen, el círculo protector alrededor de Tommy seguía funcionando, pero apenas. Los huesos bendecidos y la ceniza comenzaban a perder su potencia. El círculo se hacía más delgado con cada fotografía. «¿Cuánto falta?», preguntó Joe, revisando su reloj. 3 horas hasta el amanecer», respondió María. «Pero no creo que vayamos a lograrlo solo escondiéndonos». Se acercó a otro estante y sacó un cuaderno encuadernado en cuero con páginas amarillentas por el tiempo. Mi abuela escribió sobre una vez que el recolector logró entrar dentro de las barreras en 1943 durante la guerra. Esa noche se llevó a 3 personas. Pasó las páginas buscando algo en específico. Pero también escribió sobre la regla número 9, la que solo se usa cuando todo lo demás ha fallado. «¿Cuál es la regla número 9?», pregunté. María encontró la página que buscaba. La escritura estaba en español, pero tradujo mientras leía. «Cuando el recolector venga a llamar, ofrécele un intercambio, un recuerdo por una vida». «¿Qué significa eso?». «El recolector no solo se lleva a las personas», explicó, «se lleva sus recuerdos, sus experiencias, todo lo que los hace ser quienes son, pero se le puede negociar. Puedes ofrecerle un recuerdo a cambio de que deje ir a alguien». Elena observó la página del diario. «¿Qué tipo de recuerdo?». «Uno importante», respondió María, «algo que defina quién eres». Cuanto más importante es el recuerdo, más valioso es para él. Sobre nosotros, los pasos se detuvieron. En el repentino silencio escuchamos un nuevo sonido. Voces llamando nombres. Reconocí una de inmediato. «Danny», llamaba la voz. «Danny, ¿dónde estás?». Era la voz de mi ex esposa, Linda, proveniente de algún lugar del piso de arriba. «Danny, Emma te necesita. Está herida. El nombre de mi hija me golpeó como un puñetazo. Emma estaba a salvo en Austin, a cientos de kilómetros de distancia, pero escuchar su nombre en ese lugar me hizo temblar las manos». «No es ella», dijo María con firmeza. «El recolector usa las voces de las personas que te importan». Pero la voz seguía llamando, cada vez más desesperada. «Por favor, Danny, está sangrando». «No puedo detener la hemorragia». Carmen jadeó y señaló las escaleras. En la fotografía que acababa de tomar, una pequeña figura se encontraba a la mitad del descenso. Era una niña con uniforme escolar, el rostro pálido y salpicado de lo que parecía ser sangre. «No es Emma», me repetí, pero mis pies ya se dirigían hacia las escaleras. Joe me agarró del brazo. «No la escuches, Danny». La voz ahora sonaba más cerca, justo en la puerta del sótano. «Se está muriendo. Tienes que ayudarla». Me solté de Joe y empecé a subir. Detrás de mí, María gritaba algo sobre las reglas, pero todo lo que podía pensar era que Emma me necesitaba. Llegué a la puerta y puse la mano sobre el picaporte. A través de la madera oí a Linda sollozar. «Por favor, Danny. Te está pidiendo». La puerta se abrió antes de que pudiera girar el pomo. De pie en la cocina de la taberna estaba el recolector, con su abrigo negro colgando de su alto cuerpo. Donde debería estar su rostro había solo piel lisa, como si alguien hubiera borrado sus rasgos con una goma. Pero detrás de él vi a Linda sosteniendo a Emma, sangre en sus manos. Ambas me miraban con ojos desesperados. «Ayúdanos», susurró Linda. Di un paso al frente sabiendo que era un error, pero incapaz de detenerme.
El recolector levantó una mano pálida y sentí algo frío tocándome la frente. Entonces María apareció, me agarró del hombro y me jaló hacia atrás. Danny, míralas a través de la cámara. Me puso la Polaroid de Elena en las manos. Con dedos temblorosos, levanté la cámara y tomé una foto de Linda y Emma. El flash se disparó. La foto se reveló, mostraba la cocina vacía, excepto por el recolector, su rostro sin rasgos girado hacia la cámara. Ni Linda, ni Emma, solo sombras y mentiras. Las imágenes falsas se desvanecieron como humo, pero el recolector permanecía. Dio un paso hacia nosotros y sentí de nuevo ese toque helado, esta vez penetrando más profundo en mi mente. ¿El intercambio de memoria?, dijo María con urgencia. Es la única manera. ¿Qué memoria?, pregunté, retrocediendo hacia las escaleras del sótano. Algo precioso, algo que defina quién eres. El recolector se acercaba. Detrás de su rostro liso sentía hambre, no de comida, sino de experiencias humanas. Pensé en Emma, en el día que nació y lo perfecta que se veía en mis brazos. Pensé en Linda, en nuestro día de bodas antes de que todo se viniera abajo. Pensé en mi padre enseñándome a arreglar autos en su taller de San Antonio. Pero luego recordé otra cosa, mi primera noche trabajando en la taberna, cuando María confió en mí lo suficiente como para contarme los secretos de su familia. La forma en que me miró al decir que le recordaba a Miguel. Haré el intercambio, le dije al recolector. Él inclinó ligeramente la cabeza, como si escuchara. Te daré el recuerdo de mi primer día aquí, el día en que María me contrató. No era mi recuerdo más preciado, pero era importante. El inicio de todo lo que nos había llevado a este momento. El recolector extendió la mano. Cuando la tomé, una ola de frío me recorrió y sentí como algo era arrancado de mi mente, como un hilo tirado de una tela. Por un momento no supe cómo había llegado a trabajar en la taberna. El recuerdo había desaparecido, pero el recolector dio un paso atrás, aparentemente satisfecho. Se giró y atravesó la pared de la cocina como si fuera niebla. El sótano volvió a quedar en silencio. ¿Se acabó?, preguntó Carmen desde el pie de las escaleras. María revisó su reloj. Falta 1 hora para el amanecer. Ya pasó lo peor. Pasamos el tiempo restante tomando fotografías ocasionales, documentando la retirada gradual de las fuerzas sobrenaturales. Los tubos de alimentación se replegaron en sus agujeros. Los espíritus de los muertos se desvanecieron, regresando al lugar del que habían venido. Cuando los primeros rayos del sol se filtraron por las ventanas del sótano, María finalmente se relajó. «Lo logramos», dijo. Pero mientras recogíamos nuestras cosas y nos preparábamos para subir, supe que algo no estaba bien. Sabía que trabajaba en la taberna, que María era mi jefa, pero no podía recordar cómo había conseguido el empleo. Esa parte de mi vida era un vacío. El intercambio de memoria, dijo Elena en voz baja, notando mi confusión, es permanente. María puso una mano en mi hombro. Lo siento, Danny, pero nos salvaste a todos. Mientras subíamos las escaleras hacia la taberna que comenzaba a iluminarse, me pregunté qué otros recuerdos estaría dispuesto a sacrificar para proteger a las personas que amo. Porque de algún modo sabía que esta no sería la última luna de la cosecha que enfrentaría en ese lugar. Afuera, los agujeros que Joe había descrito habían desaparecido, rellenados como si nunca hubieran existido. La carretera volvía a parecer normal, solo asfalto y líneas pintadas que se extendían hacia el horizonte. Pero me quedé con la cámara Polaroid. Algo me decía que iba a necesitarla otra vez. Los días siguientes se sintieron como caminar en la vida de otra persona. Sabía que me llamaba Danny Valdez, que trabajaba en el Roadhouse de María, que conocía las rutinas básicas de preparación y atención a los clientes, pero había un vacío en mi memoria como un diente faltante. Podía sentir el espacio vacío donde antes había algo importante. María fue paciente con mi confusión, llenando los vacíos cuando preguntaba. Al parecer, había trabajado allí durante 8 meses. Me había mudado a la zona después de un trabajo de construcción en Marta. Estaba divorciado y tenía una hija en Austin, pero nada de eso me parecía real. Era como leer la biografía de otra persona. El intercambio de memoria siempre se lleva a algo central, explicó María al tercer día mientras preparábamos vegetales para el almuerzo.
El recolector no quiere recuerdos superficiales, quiere los que te anclan a un lugar o una persona. ¿Volverá? No, Miko. Eso se ha perdido para siempre, pero construirás nuevos pilares, nuevos recuerdos que definirán quién eres. Una camioneta conocida entró al estacionamiento. Era Joe Sandoval, llegando para su cena semanal de pollo. Al entrar, pareció aliviado al vernos a ambos vivos y trabajando como de costumbre. ¿Cómo están las reses?, preguntó María mientras comenzaba a preparar su pedido. Algo extraño, respondió Joe, sentándose en la barra. Esta mañana las encontré formando un círculo perfecto en el pastizal del sur. Las 14 estaban sanas, como siempre, pero colocadas como si alguien las hubiera puesto así a propósito. Sacó su teléfono y nos mostró una foto. Efectivamente, el ganado estaba en un círculo perfecto, todas mirando hacia el centro, como si protegieran algo. ¿Qué hay en el centro?, pregunté. Nada, solo hierba, pero el pasto es más verde allí que en cualquier otro lugar de mi propiedad. María observó la foto con atención. A veces, cuando eso subterráneo se alimenta, deja regalos, parches de tierra que se vuelven más fértiles. Los antiguos los llamaban círculos de bendición. ¿Debería preocuparme? Mientras tu ganado se mantenga sano y el pasto no empiece a crecer demasiado rápido, estarás bien. Pero si algo cambia, llámame. Después de que Joe se fue, María me llevó a la oficina trasera y sacó uno de sus archivadores. Dentro había carpetas organizadas por año, cada una con fotografías, recortes de periódico y notas escritas a mano. Como no recuerdas cómo llegaste aquí, quiero mostrarte por qué te quedaste, dijo, sacando una carpeta marcada como 2024 actual. El primer documento era una foto Polaroid con fecha de hace 3 meses. Aparecíamos María y yo frente a la taberna, sonriendo. En la parte trasera alguien había escrito: primer turno nocturno exitoso de Dani, sin incidentes sobrenaturales. Te adaptaste a este trabajo más rápido que cualquiera que haya contratado, dijo María. La mayoría necesita meses para aceptar que lo sobrenatural es real. Tú lo hiciste en semanas. Me mostró más fotos, yo aprendiendo a preparar los ramos de hierbas que distribuía Elena, cubriendo espejos durante un incidente espiritual menor, ayudando a una familia de camioneros que llegó a la taberna con algo siguiéndolos. Tienes una habilidad natural para ver a través del velo, continuó. Incluso antes de aprender las reglas, podías sentir cuando algo no era normal. La siguiente foto me hizo detenerme. Me mostraba hablando con una joven fuera de la taberna. Tendría unos 25 años, cabello largo y oscuro y una sonrisa que me resultaba familiar. ¿Quién es ella? La expresión de María se volvió seria. Es Esperanza Morales, la hija de Haken. El nombre me golpeó como un impacto físico. Haken, el jinete fantasma con un solo faro. ¿Su hija está viva? Muy viva. Es enfermera en la clínica de Presidio. Viene una vez al mes a dejar flores donde su padre se estrelló. Observé la foto, intentando recordar la conversación. Algo en ella me parecía importante, pero los detalles se habían desvanecido. Dani, hay algo más que necesitas saber. Antes del intercambio de memoria, tú y Esperanza se estaban conociendo. El significado de sus palabras se asentó lentamente. Estábamos saliendo, empezando algo. Ella entendía este lugar, lo sobrenatural. Su familia ha lidiado con las consecuencias de la muerte de su padre por 37 años. María cerró la carpeta y la devolvió al archivador. Ha estado preguntando por ti desde la luna de la cosecha. Está preocupada porque no la has llamado. No recuerdo su número. Está en tu celular. Saqué mi teléfono y revisé los contactos. Allí estaba, Esperanza, Clínica Presidio. Pero ver su nombre no despertó ningún recuerdo, ninguna emoción reconocible. ¿Debería llamarla? Eso depende de ti. Pero Dani, ella se preocupa por ti. Y antes del intercambio de memoria, tú también te preocupabas por ella. El resto de la tarde transcurrió tranquilamente. Servimos almuerzo a algunos rancheros locales y a una familia de turistas rumbo a Big Bend. Pero seguía pensando en Esperanza, en el vacío en mi mente donde aparentemente se había desarrollado una relación entera. Alrededor de las 16, un Honda Accord blanco entró al estacionamiento. A través de la ventana vi a una joven de cabello oscuro bajar del auto y caminar hacia la entrada.
Incluso antes de que abriera la puerta, supe que era ella. «Danny», dijo Esperanza con voz cautelosa, esperanzada. Miré su rostro, buscando algún indicio de reconocimiento, alguna emoción. Era hermosa, y había algo en sus ojos que me resultaba familiar. Pero era como ver una foto de alguien que nunca había conocido. «Hola», dije, incómodo. Su sonrisa titubeó levemente. María me llamó, me contó lo del intercambio de memoria, dijo que nos estábamos conociendo. Lo estábamos, se sentó en la barra y, sin pensarlo, le serví café. Al parecer, la memoria muscular seguía funcionando, aunque la consciente no. ¿Puedes contarme sobre eso? Sobre nosotros. Esperanza guardó silencio un momento, removiendo el azúcar en su café. Nos conocimos hace 6 semanas, cuando vine a dejar flores para mi padre. Estabas afuera cambiando un foco quemado del porche. No sabías quién era, pero te ofreciste ayudarme a llevar las flores al lugar del accidente. Siguió hablando, describiendo caminatas junto al Río Grande, cenas en la taberna después de cerrar, conversaciones sobre nuestras familias y nuestras relaciones complicadas con este tramo embrujado de carretera. Nada de eso despertó recuerdos, pero oír su voz se sentía correcto, de algún modo. «Sé que esto es difícil», dijo finalmente. «No espero que recuerdes sentimientos que ya no tienes, pero quería que supieras que lo que tuvimos fue real». María salió de la cocina con un plato de sopapillas recién hechas. «Deberían dar un paseo», sugirió. «El atardecer va a estar precioso esta noche». Caminamos detrás de la taberna, siguiendo un sendero de tierra que conducía a una pequeña colina con vista a la carretera. El desierto se extendía infinitamente en todas direcciones, pintado en tonos dorados y naranjas por el sol poniente. «¿Duele?», preguntó Esperanza. «No recordar». «Es como tener una palabra en la punta de la lengua que nunca llega», respondí. «Sé que falta algo, pero no puedo definir qué es». Señaló un punto en la carretera a unos 800 metros hacia el este. «Ahí murió mi padre. Durante 37 años he venido aquí en el aniversario, dejando flores e intentando entender por qué sigue cabalgando. ¿Alguna vez lo has visto? El faro, una vez, hace 3 años, se detuvo justo frente a mí. Y por un momento pude ver su rostro iluminado. Se veía triste, como si quisiera decirme algo, pero no pudiera. Permanecimos en un silencio cómodo, observando cómo se desvanecía la última luz del cielo. A pesar de no recordar nuestras conversaciones anteriores, me sentía relajado a su lado de una manera que no había experimentado con nadie desde el intercambio de memoria. «Esperanza», dije finalmente. «No recuerdo lo que tuvimos, pero me gustaría intentar construir algo nuevo, si estás dispuesta». Ella me miró con una expresión que no pude descifrar del todo. El hombre del que me estaba enamorando podría haberse ido para siempre. «Tal vez», respondí, «pero yo sigo aquí. Quizás un poco diferente, pero sigo siendo yo». Ella sonrió y por primera vez desde la luna de la cosecha, algo se sintió bien en mi vida. Caminamos de regreso a la taberna mientras la oscuridad caía por completo sobre el desierto. A lo lejos, un solo faro se acercaba por la carretera. No era Walken esta vez, solo una motocicleta común dirigiéndose hacia el cruce fronterizo. «Hay algo más que deberías saber», dijo Esperanza cuando llegamos al estacionamiento. «Antes del intercambio de memoria, me dijiste que estabas pensando en quedarte aquí permanentemente, hacer de este lugar tu hogar, incluso sin recordar por qué viniste originalmente. Dijiste que el trabajo se sentía importante, como si estuvieras protegiendo algo que necesitaba ser protegido». Dentro de la taberna, María estaba cerrando por la noche. Nos miró a ambos y sonrió con complicidad. «Esperanza», dijo, «están invitados a quedarse a cenar». Hice enchiladas de más. Nos sentamos en una de las cabinas donde al parecer Esperanza y yo habíamos compartido muchas comidas. Me di cuenta de que tal vez perder un recuerdo había dejado espacio para otros nuevos. Tal vez el recolector se llevó algo valioso, pero dejó la posibilidad de construir algo aún mejor. Afuera, la noche del desierto estaba llena de sonidos, coyotes llamándose entre sí, el rugido lejano de camiones en la carretera, el susurro del viento entre los arbustos de Artemisa. Y en algún lugar de esa oscuridad, los espíritus caminaban por caminos de los que nunca podían salir,
siguiendo reglas más antiguas que la propia memoria. Pero dentro del local de María, rodeado de calidez y el aroma de buena comida, sentí que estaba exactamente donde debía estar. 2 semanas después, todo volvió a cambiar. Estaba limpiando las mesas después del almuerzo cuando una Suburban negra con placas del gobierno entró al estacionamiento. 3 hombres con trajes oscuros bajaron del vehículo, moviéndose con la coordinación precisa de quienes realizan trabajos peligrosos. No eran patrulla fronteriza, pensé. He atendido a suficientes agentes como para notar la diferencia. Alguaciles federales, dijo María en voz baja, observándolos por la ventana. No los veía por aquí desde hace 5 años. El jefe del grupo era un hombre compacto, de cabello canoso y ojos que no se le escapaba nada. Al entrar, mostró su placa y se presentó como el alguacil adjunto Luis Herrera. Señora, estamos investigando unas desapariciones inusuales a lo largo de este tramo de carretera. ¿Le importaría si le hacemos unas preguntas? María les sirvió café a los 3 hombres sin que se lo pidieran. Con gusto ayudaré si puedo. El alguacil Herrera sacó una tableta y le mostró fotos de 4 personas, 2 hombres y 2 mujeres, todos entre los 20 y 35 años. Estas personas fueron vistas por última vez en varios puntos de la carretera 170 durante los últimos 6 meses. Todos enviaron mensajes de texto finales o hicieron llamadas desde lugares a menos de 16 kilómetros de aquí. Reconocí una de las caras de inmediato. La joven rubia había estado en la taberna unas 3 semanas antes, pidiendo direcciones para las aguas termales cerca del cañón de Santa Elena. Le había dado un mapa y advertido sobre el peligro de inundaciones repentinas. «Esta pasó por aquí», dije, señalando su foto. «Ashley, algo, iba hacia el río». «Ashley Chen», confirmó el alguacil Herrera. Su coche fue encontrado abandonado cerca del borde del cañón, pero sin rastro de ella. Sin huellas, sin señales de que hubiera salido del vehículo. María estudió con atención las otras fotos. «A él también lo reconozco», dijo, señalando a un hombre con barba y equipo de senderismo. «Paró por gasolina y comida, quizá hace 4 meses. Pagó con tarjeta de crédito». El segundo alguacil, un hombre más joven con porte de exmilitar, se inclinó hacia adelante. ¿Alguno de ellos parecía angustiado? ¿Se reunieron con alguien? «No», respondió María. «Viajeros normales, hasta donde sé». Pero vi algo en su expresión. Una atención que no estaba allí antes. Sabía más de lo que decía. Después de 20 minutos de preguntas, los alguaciles terminaron su café y se marcharon, prometiendo volver si encontraban nuevas pistas. María observó cómo la Suburban desaparecía por la carretera antes de volverse hacia mí. «Tenemos que hablar», dijo. Me condujo al sótano, el mismo lugar donde nos habíamos escondido durante la luna de la cosecha. Pero esta vez fue a otra sección del archivo y sacó una carpeta marcada como Regla 10, Protocolos de Emergencia. «Hay una regla que aún no te he enseñado», me dijo, «la más importante». Abrió la carpeta y me mostró una colección de reportes de personas desaparecidas que databan desde la década de 1960. Docenas de casos con el mismo patrón. Personas que desaparecían sin dejar rastro dentro de un radio de 16 kilómetros de la taberna. Regla número 10. Algunos que entran en los caminos sombríos nunca regresan a la luz. Caminos sombríos. María señaló un mapa hecho a mano guardado dentro de la carpeta. Mostraba el sistema de carreteras local, pero con rutas adicionales marcadas en tinta roja. Caminos que se curvaban y retorcían de formas que desafiaban la geografía. Durante ciertas fases de la luna, bajo condiciones climáticas específicas, o cuando alguien lleva demasiado dolor emocional, pueden salirse de nuestra carretera y entrar en algo distinto. Caminos que existen entre los espacios de la realidad. Estudié el mapa. Los caminos rojos formaban una red compleja que parecía centrarse en la propia taberna. ¿Estás diciendo que la gente está conduciendo hacia dimensiones alternas? Estoy diciendo que hay caminos que llevan a lugares donde no se aplican las reglas de nuestro mundo. La mayoría no puede ver estos caminos, pero algunos sí, especialmente cuando están desesperados o buscando algo que han perdido. Sacó otro documento, una entrada de diario escrita en español,
con fecha de 1987. Esto es de la noche en que Joaquín Morales murió. Mi madre trabajaba aquí en ese entonces. Lo vio tomar el camino sombrío tratando de escapar de la patrulla fronteriza, pero esos caminos no conducen a la seguridad, conducen a otro lugar. ¿Es por eso que sigue cabalgando? ¿Porque está atrapado en los caminos sombríos? En parte, pero es más complicado que eso. María se sentó en una de las sillas plegables que habíamos usado durante la luna de la cosecha. Danny, esta taberna no es solo un restaurante, es un punto de anclaje, un lugar donde los caminos sombríos se conectan con nuestra realidad. Mi familia ha mantenido esa conexión durante 70 años. Las implicaciones de lo que decía fueron hundiéndose lentamente. Las reglas no son solo para sobrevivir a encuentros sobrenaturales. Se trata de mantener una especie de barrera. Exactamente. Cada regla existe para evitar que los caminos sombríos se filtren por completo en nuestro mundo. Si este lugar alguna vez cerrara de manera permanente, si los rituales se detuvieran, las barreras colapsarían. ¿Y qué pasaría entonces? Todo el valle del Río Grande se convertiría en un camino sombrío. Miles de personas simplemente desaparecerían. Pensé en Ashley Chan y Marcus Rodríguez, en todos los reportes de personas desaparecidas en la carpeta, pero la gente ya está desapareciendo. Unos pocos, sí, personas vulnerables que cargan con demasiado dolor o culpa. Los caminos sombríos los llaman, y a veces responden, pero es una pérdida manejable comparada con lo que sucedería si las barreras fallaran por completo. María se levantó y caminó hacia otro gabinete, de donde sacó un libro empastado en cuero que parecía antiquísimo. Este es el verdadero propósito de la taberna, Danny. Cada familia que ha manejado este lugar ha sido guardiana, conteniendo los caminos sombríos. Cuando mi abuela se casó con un hombre comanche, unió dos tradiciones: las protecciones coloniales españolas y el entendimiento indígena de los caminos espirituales. Abrió el libro y me mostró páginas con nombres, fechas y lugares. Cada persona que alguna vez ha resbalado hacia los caminos sombríos está documentada aquí. Los recordamos, nos aseguramos de que no sean olvidados del todo. ¿Por qué me estás contando esto ahora? Porque esos alguaciles federales no son los únicos que han notado el patrón. Hay otras agencias gubernamentales, las que se ocupan de fenómenos inusuales. Han estado haciendo preguntas, realizando estudios satelitales de esta zona. Cerró el libro y me miró con seriedad. Si deciden que este lugar es demasiado peligroso, nos cerrarán. Reubicarán a las familias locales. Declararán esto una zona restringida. No entienden que contener es mejor que eliminar. ¿Qué necesitas que haga? Necesito que decidas si estás dispuesto a convertirte en un verdadero guardián de este lugar. Ya no se trata solo de aprender las reglas, se trata de aceptar la responsabilidad de proteger a miles de personas de algo que nunca sabrán que existe. Antes de que pudiera responder, la rocola en el piso de arriba empezó a sonar. No era solo una canción, sino que pasaba rápidamente de una pista a otra. La música se distorsionaba y aceleraba como si un tocadiscos girara fuera de control. Eso no es normal, dije. María agarró la cámara Polaroid del estante y subimos corriendo. El comedor parecía normal, pero la rocola brillaba con una luz que parecía emanar desde dentro de la máquina. Tomé una foto. Cuando se reveló, la imagen mostraba la rocola rodeada de figuras con ropa antigua. Hombres y mujeres de distintas épocas, todos estirando los brazos hacia la máquina como si intentaran tocar algo. El punto de anclaje se está desestabilizando, dijo María con gravedad. Algo anda mal con las barreras. Corrió hacia la puerta principal y miró hacia la carretera. A lo lejos, un brillo ondulante se elevaba del asfalto a pesar del aire fresco de noviembre. Allí, señaló. ¿Lo ves? Entrecerré los ojos hacia la carretera y vi a lo que se refería. A unos 400 metros al este, el camino parecía curvarse de una manera que dolía mirar, torciéndose en una dirección que no debería existir. Un camino sombrío está manifestándose a plena luz del día, dijo María. Eso nunca había pasado antes. Mientras observábamos, un sedán avanzaba por la carretera en dirección a la anomalía. El auto se movía a velocidad normal, pero al acercarse a la curva imposible, comenzó a desvanecerse, volviéndose transparente.
Tenemos que detenerlos, dije, avanzando hacia la puerta. No, no. María me agarró del brazo. Regla número 11. Nunca sigas los caminos sombríos, ni siquiera para salvar a los perdidos. ¿Hay una regla 11? Ahora la hay. El sedán desapareció por completo, como si hubiera conducido fuera del borde del mundo. En la carretera no quedaba rastro de que hubiera existido. Ni huellas de neumáticos, ni escombros, ni señal alguna de que algo inusual hubiera ocurrido. Pero yo lo había visto. Ambos lo habíamos visto. A esto me refiero con ser un guardián, dijo María en voz baja. A veces tienes que ver cómo las personas se adentran en la oscuridad y saber que no puedes hacer nada para salvarlas. La rocola finalmente dejó su reproducción errática y se detuvo en una balada lenta de contó, casi lúgubre. Las figuras que la rodeaban se desvanecieron, pero seguí tomando fotos, documentando todo. La investigación federal va a intensificarse, continuó María. Más desapariciones a plena luz del día significan más atención. Tenemos que estar preparados. ¿Preparados para qué? Para la posibilidad de que tengamos que elegir entre proteger nuestro secreto o proteger a las personas que nos importan. Afuera, el calor ondulante comenzaba a disiparse y la carretera volvía a parecer normal. Pero en algún lugar del desierto, una familia conducía por paisajes que solo existían en pesadillas, siguiendo caminos que llevaban a lugares sin nombre. Y en el sótano del Roadhouse de María se agregaría una nueva entrada al registro. Otro grupo de personas que solo serían recordadas por los guardianes que no pudieron salvarlas. ¿Estás listo para aceptar esta responsabilidad?, preguntó María, estudiando cuidadosamente mi rostro, sabiendo qué significa ver morir gente y nunca poder explicar por qué. Pensé en Esperanza, en la vida que estaba construyendo aquí a pesar de mis recuerdos perdidos. Pensé en la luna de la cosecha y en la decisión que tomé de cambiar mi pasado por las vidas de otras personas. Sí, dije, estoy listo. María sonrió con tristeza y sacó una pequeña llave plateada que nunca antes había visto. Entonces es hora de que conozcas la habitación de arriba. La habitación de arriba contiene 47 espejos. María me la mostró esa noche usando la llave plateada para abrir una puerta ante la que había pasado incontables veces sin notarla. El espacio sobre el comedor principal de la taberna era más grande de lo que parecía desde afuera, con espejos de todos los tamaños y épocas cubriendo las paredes, el suelo y el techo. Cada uno muestra un camino sombrío distinto, explicó, su voz resonando de manera extraña en la cámara reflectante. Así es como monitoreamos la red, cómo sabemos cuándo las barreras están fallando. Mirar dentro de los espejos era como asomarse a ventanas de otros mundos. Uno mostraba una autopista que se extendía hacia las nubes. Otro revelaba un camino hecho, al parecer, de agua en movimiento. En un tercero, los vehículos circulaban en reversa, con los faros apuntando hacia atrás. ¿Las personas que desaparecen están vivas ahí dentro?, pregunté, observando una camioneta solitaria recorrer un camino que parecía atravesar el interior de un tornado. Algunas sí. El tiempo funciona de forma distinta en los caminos sombríos. Personas que desaparecieron hace décadas podrían seguir conduciendo, buscando una salida que no existe. Me entregó una tabla con el calendario de turnos. 2 veces por semana, alguien tiene que venir aquí, revisar cada espejo, documentar cualquier cambio, fotografiar lo inusual. Si ves más de 3 vehículos en un solo camino, llámame de inmediato. Esa se convirtió en mi nueva realidad. Días sirviendo chicken fried steak y café a camioneros y turistas. Noches monitoreando carreteras ordinarias a través de espejos que reflejaban lugares que no deberían existir. La investigación federal se intensificó en las semanas siguientes. El mariscal Herrera regresó 2 veces más, trayendo especialistas con equipos que no reconocí. Tomaron muestras de suelo, midieron campos electromagnéticos y realizaron preguntas cada vez más específicas sobre el folclore local. Están acercándose a la verdad, advirtió María después de su tercera visita. Las agencias gubernamentales tienen departamentos que se ocupan de fenómenos anómalos. Si clasifican esta zona como una amenaza,
Ambos sabíamos lo que eso significaba: reubicaciones forzadas, barreras militares, el fin de 70 años de custodia cuidadosa. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Espironza recibió una llamada en la clínica. El compañero más joven del mariscal Herrera había sido encontrado caminando por la autopista 170 en las primeras horas de la madrugada, confundido y sin recordar los últimos 3 días. Sus colegas supusieron que era agotamiento por calor, pero Espironza sospechó otra cosa. Al examinarlo, encontró algo que confirmó nuestros temores: arena en sus zapatos que no coincidía con ninguna formación geológica de Texas, arena que brillaba con colores que no tenían nombre. Entró a un camino sombrío, nos dijo esa noche, pero de algún modo logró regresar. María examinó la muestra de arena con aumento. Es del camino de los espejos, el que refleja nuestro mundo. Es el camino sombrío más cercano a nuestra realidad y el único con una salida. ¿Qué significa esto para la investigación? Que serán más cuidadosos. Han perdido a un hombre ante algo que no comprenden. Las agencias gubernamentales no toleran fenómenos inexplicables, pero toleran aún menos perder personal. Las visitas federales cesaron después de eso. El mariscal Herrera dejó su tarjeta con instrucciones para llamarlos si notábamos algo extraño, pero su tono sugería que prefería que no lo hiciéramos. Espironza y yo adoptamos una rutina que se sentía más como reconstrucción que como un nuevo comienzo. Ella entendía el peso de las labores de guardián. Había crecido escuchando historias sobre cómo su padre quedó atrapado en los caminos sombríos. Pasábamos las noches en la sala de los espejos documentando el tráfico interminable de los perdidos. ¿Alguna vez te arrepientes de haberte quedado?, preguntó una noche mientras observábamos una caravana de vehículos de los años 50 atravesar un camino que parecía llevar al interior de una cueva gigantesca. ¿De qué parte?, respondí. ¿De haber perdido mis recuerdos ante el recolector o de haber aceptado la responsabilidad de algo que no comprendo del todo? De ambas. Pensé seriamente en la pregunta. Danny Valdés, el de hace 8 meses, el hombre que ya no recordaba haber sido, había llegado aquí por accidente, huyendo de un matrimonio fracasado y de un futuro incierto. Pero la persona que era ahora había elegido este lugar, había elegido esta responsabilidad. No me arrepiento, dije finalmente. Este trabajo importa. Estas personas necesitan protección, incluso si nunca lo saben. Afuera, un camión rugió al pasar por la autopista real. Su conductor probablemente pensaba en llegar a casa con su familia, sin saber que, en paralelo a su ruta, docenas de otros caminos llevaban a los perdidos a través de paisajes de crepúsculo perpetuo. En la sala de espejos sobre el Roadhouse de María, vigilábamos a los viajeros que nunca encontrarían el camino de regreso. Guardianes de misterios que no podían resolverse, solo contenerse. Y en algún lugar de la noche desértica, Walk Morales continuaba su viaje sin fin, un solo faro cortando la oscuridad por caminos que existían entre los espacios de la realidad misma.